Cada 16 de septiembre, México se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de su independencia. Pero el desfile militar de 2006 tuvo una estrella invitada. El fusil de asalto FX-05 fue presentado al mundo como la nueva gran adquisición del ejército mexicano. Se trataba del tan esperado y necesario reemplazo para el costoso HK G3. Y lo mejor es que se trataba de un diseño 100% mexicano. Tal vez esa era la pieza que requerían las Fuerzas Armadas de México para por fin poder eliminar a los cárteles narco. Después de todo, este es un fusil de asalto impresionante, con grandes capacidades tácticas y el poder de fuego suficiente para retomar el control de las calles. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles cuando del otro lado de la vereda están los criminales más peligrosos del planeta. Actualmente, los soldados del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Santa Rosa de Lima cuentan con unidades del FX-05 y lo han utilizado para eliminarse entre sí, pero también para matar soldados mexicanos en sangrientos enfrentamientos ocurridos durante 2023. En este nuevo video de Mundo de Armas vamos a viajar al corazón de la violencia narco para descubrir cómo los criminales más peligrosos del continente se hicieron con el arma insignia de las Fuerzas Armadas de México. Uno de los principales grupos criminales de México es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde 2011, Nemesio ha sido responsable de un sinfín de crímenes cometidos en el norte de México. Tal es su importancia en el esquema mundial del narcotráfico, que Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones por cualquier información que culmine en su captura. Aunque esto puede ser más difícil de lo que suena. En 2018, los medios reportaron erróneamente el fallecimiento del Mencho, quien más tarde, ese mismo año, volvió de la tumba orquestando un atentado contra un fiscal de Jalisco. El 4 de abril de 2023, la ciudad de Michoacán fue escenario de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y soldados del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡No seas mamón! Los policías fueron atacados con un poder de fuego de grado militar, y el saldo final fue de 7 detenidos y 2 uniformados muertos. Luego de asistir al entierro de los agentes fallecidos, el fiscal general Adrián López Solís confirmó que lograron capturar parte del armamento narco, y que en los receptores de esas piezas podía leerse la marca del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hasta este punto, la noticia no desentona con la creciente violencia que se vive en las calles de México. Pero el 19 de abril se reveló que una de las armas encontradas junto a los narcotraficantes en realidad no debería haber estado allí. Es que junto al cadáver de uno de los sicarios abatidos, reposaba cubierto de sangre un moderno fusil FX-05. De acuerdo con lo informado por Valderas, uno de los uniformados se asombró y le preguntó a sus superiores si ese llamativo armamento era la pieza que él creía que era. La respuesta fue tajante. Sí, ahora con esas nos tiran a matar. Pero eso no es todo. Como te adelantamos, el temido Cártel de Jalisco Nueva Generación no es la única organización delictiva que ha conseguido hacerse con este fusil. De hecho, sus enemigos en el Cártel de Santa Rosa les enviaron un mensaje donde se puede ver a un soldado narco sosteniendo a la serpiente de fuego. El FX-05 Xucoyatl, o serpiente de fuego en lengua náhuatl, es un fusil de asalto creado y desarrollado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar de México, un nombre largo, pero que representa lo mejor de la tecnología bélica del país. El proyecto fue liderado por el general brigadier José Antonio Isti Lenderos y contó con la colaboración de más de 64 ingenieros militares. El resultado fue un arma de última generación que está a la altura de los fusiles de asalto más modernos de potencias como Estados Unidos, Rusia y China. En líneas generales, es un arma altamente táctica, con una culata plegable fabricada en polímeros y la posibilidad de seleccionar entre 3 cadencias de tiro distintas: fuego semiautomático, ráfagas de 3 disparos y fuego completamente automático. El receptor superior del FX-05 puede ocupar rieles Picatinny, pero también incluye dispositivos de puntería telescópica de fabricación mexicana. En cuanto al cañón, existen 2 versiones, una estándar de 480 milímetros y otra de 390 milímetros.
la cual es empleada en el modelo tipo carabina. En su versión de mayor tamaño, es decir, en configuración fusil, el arma mide 940 milímetros de largo y pesa 4.05 kilogramos. En modo carabina, mide 700 milímetros y pesa 3.85 kilogramos. Uno de los aspectos más importantes del FX-05 es que fue construido para disparar este pequeño cartucho que, a su manera, cambió la historia de los armamentos modernos. Se trata del proyectil 5.56 x 45 milímetros OTAN, un calibre que fue diseñado en los años 50, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se hizo evidente la necesidad de contar con un único cartucho para todos los países de la OTAN. Esta munición fue el puntapié para el desarrollo de la M16 en Estados Unidos, de la AK-74 en la Unión Soviética, que utilizaría un proyectil similar, y del FX-05 en México. Con esta munición, y gracias a la acción construida en polímero reforzado con fibra de carbono, la Serpiente de Fuego tiene una cadencia cíclica de 850 disparos por minuto. Cada bala viaja a una brutal velocidad de 920 metros por segundo, con un alcance efectivo de entre 200 y 800 metros. Estas cualidades fueron aprovechadas no solo por el ejército, sino también por sicarios y soldados narco que portan el fusil como arma, pero sobre todo como trofeo. Tenemos su mejor arma y la vamos a usar para matarlos. La presencia del FX en el arsenal narco ya no puede ser negada por las autoridades. El problema es que, asumida la crisis, el SEDENA no sabe cómo llegó ese armamento a manos de los grupos criminales más peligrosos del continente. Una de las teorías más fuertes indicaría que desde adentro de la institución, alguien se encargaría de robar las armas para posteriormente venderlas en el mercado negro. Pero eso implica varias complejidades logísticas. Otra opción muy fuerte es que las armas sean robadas previo a su ensamblaje final y que los últimos toques de construcción sean realizados en los talleres narco. De acuerdo con datos de periodistas locales, se roban alrededor de 2.500 armas de corte militar al año, muchas de las cuales van a parar al arsenal del Mencho. En caso de que estas hipótesis fueran confirmadas, se desconoce la magnitud a la que esta situación podría escalar. Un detalle preocupante es que, a manera de celebración por el bicentenario aniversario del Colegio Militar, el ejército tiene contemplado lanzar la subametralladora SAX-200, cuyos componentes serían prácticamente los mismos que los utilizados para el FX-05. El temor es que también llegue a las manos de grupos delictivos. El FX-05 es tanto un trabajo de ingeniería como una obra de arte. En su diseño se tuvieron en cuenta detalles increíbles como la estatura y el largo del brazo del soldado mexicano promedio, algo que rara vez se ha hecho con un armamento. Es por eso que la palanca de carga o alimentación es ambidiestra y puede instalarse a ambos lados del rifle. Además, es uno de los pocos fusiles de asalto en el mundo que emplean estriado poligonal en vez de estriado convencional. Esto quiere decir que el cañón tiene un patrón poligonal redondeado, en forma de hexágono, a diferencia del estriado convencional donde los surcos internos son cuadrados y bien definidos. Como resultado, el FX-05 es un arma muchísimo más resistente, con una vida útil exponencialmente más extensa que la de sus antecesores. Para México, es una tragedia política y militar que su mayor desarrollo en materia armamentística sea ahora uno de los tantos juguetes de guerra del narcotráfico. Sí, güey. Dale, vamos. Pero esto no es un hecho aislado, ya que en nuestro anterior video sobre la minigun robada por los hombres del Mencho, mencionamos la preocupación que genera este tipo de poder destructivo en manos del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Si quieres saber más al respecto, te dejamos el enlace a ese video en la descripción. Con estos eventos en pleno desarrollo, es inevitable volver a reflexionar sobre cómo los cárteles han logrado emular por completo al arsenal del ejército mexicano, a tal punto que cuentan con el mismo fusil de asalto. Los ciudadanos mexicanos tienen el derecho constitucional de poseer armas de fuego, pero la compra legal en México debe realizarse mediante la SEDENA, la Secretaría de Defensa del país. Lo curioso es que la fuerza mejor armada de la región no son ni el ejército, ni la policía, ni los civiles, sino los cárteles narco como el Jalisco Nueva Generación.
poseedores de fusiles automáticos y ametralladoras rotativas capaces de disparar hasta 6.000 proyectiles por minuto. La lógica pregunta es, ¿cómo llega ese armamento de grado militar a manos de los criminales más peligrosos del planeta? La respuesta parece apuntar a la otra orilla del río Bravo, donde operaciones fallidas y empresas corruptas colocan a Estados Unidos como el mayor socio comercial de los capos narco. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer todos los detalles sobre ese mercado ilícito que riega las calles mexicanas de sangre con armamento made in USA. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de México y los sicarios narcos se asemejan cada vez más a combates entre ejércitos regulares. En casos extraordinarios, los narcotraficantes le han dado golpes letales a la ley, derribando helicópteros o reduciendo patrullas a chatarra, empleando armas de uso militar como el fusil Barrett M82 calibre .50 o la imponente M134 minigun, la ametralladora rotativa con mayor volumen de fuego del planeta, cuya terrorífica historia conoceremos más adelante. Que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos o el Cártel de Sinaloa tengan acceso a ese tipo de poder destructivo, no solo es un presagio de muerte para los oficiales, sino que indica un negocio turbio que baja desde el norte. Según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solo entre 2006 y 2011 se incautaron 94,000 armas de fuego que pertenecían a los cárteles mexicanos. De ese total, 64,000, es decir, el 70%, provenían de la tierra del tío Sam. El mecanismo es tan sencillo que da miedo. Las pistolas, los rifles, los revólveres y los fusiles semiautomáticos se compran directamente en las tiendas de armas estadounidenses, la mayoría de las veces con mínimos controles y requisitos. Una vez obtenido un volumen considerable de armamentos, los compradores contrabandean ese material bélico a través de los más de 3,000 kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos. Si esto te parece aberrante, prepárate, porque es solo la punta del iceberg. Durante los primeros años del siglo XXI, la violencia narco-mexicana comenzó a impactar duramente en Estados Unidos, principalmente en los estados fronterizos, donde se registraron brutales tiroteos e incluso el asesinato de varios oficiales de policía. Es por esto que la DEA y la ATF pusieron en marcha muchos operativos secretos para dar por fin con los capos de las organizaciones narco y así, tal vez, lograr desbaratar sus rutas de cocaína. Entre el año 2003 y 2008, numerosas armerías texanas denunciaron compradores extraños que solicitaban grandes cantidades de fusiles tipo Kalashnikov o AR-15, los juguetes favoritos de los sicarios narcos. Esto, en lugar de encender una alarma, les dio una idea que parecía brillante. ¿Qué pasaría si Estados Unidos inyectaba armamento de grado militar en México para luego dar seguimiento a esas armas y así apresar a sus usuarios? Sonaba como un plan lógico. El problema es que no tuvieron en consideración un pequeño detalle: dar noticia a las fuerzas de seguridad mexicanas para que pudieran participar del seguimiento en su propio territorio. La primera de muchas operaciones fallidas de la ATF, conocida como Operación Receptor Abierto, se realizó entre 2006 y 2007. Un vendedor autorizado de Arizona vendió bajo monitoreo policial cerca de 450 armas a compradores sospechosos. Entre ese pequeño arsenal se encontraban rifles tipo AR-15, rifles semiautomáticos Kalashnikov, pistolas de la familia Glock y varios revólveres Colt .38. La gran mayoría de esas armas fueron perdidas durante el trayecto, una vez que los compradores atravesaron la frontera con México. Y aunque parezca increíble, esa no fue la última vez. Entre 2009 y 2011 se repitió el mismo error en el marco de la Operación Rápido y Furioso, durante la cual se permitió la venta aparentemente controlada de más de 600 armas de todos los modelos y calibres. Lo verdaderamente escandaloso es que ese mismo armamento se utilizó para masacrar a fuerzas militares y policiales en los cientos de enfrentamientos que ocurrieron desde entonces. Más allá de esas situaciones, los cárteles pueden sobrevivir sin la ayuda del Estado norteamericano. Retomando las prácticas que mencionamos al inicio del video, muchas de las armas obtenidas en Estados Unidos son compradas por mujeres sin antecedentes penales, quienes luego transfieren sus compras a los contrabandistas a través de familiares, novios o conocidos. Estas transferencias se hacen en pequeñas cantidades para no llamar la atención de las autoridades.
Se calcula que anualmente, los cárteles de México reclutan u obligan a miles de personas para participar de este trabajo mortal. Si bien los rifles y fusiles se encuentran entre las armas preferidas de los sicarios, no hay que menospreciar la importancia de las pistolas semiautomáticas. Entre ellas, destaca la FN-57, la cual se ganó la fama de ser un arma mata policías, debido a la penetración absolutamente letal de su cartucho 5.7 x 28 SS-190. En pruebas balísticas quedó demostrado que ese pequeño cartucho es capaz de atravesar un chaleco antibalas, ropa gruesa y aún así perforar 18 centímetros de gel balístico que imita la densidad del cuerpo humano. Además, la FN tiene un cargador con capacidad de hasta 20 cartuchos, lo que le brinda a los criminales un poder de fuego impresionante en una plataforma pequeña y altamente ocultable. No obstante, los narcos siempre prefieren las muestras grandilocuentes de poder, y el siguiente armamento es el mejor ejemplo de esa obsesión. Una longitud de 800 milímetros, casi 76 kilogramos de peso, y la capacidad de escupir entre 4.000 y 6.000 cartuchos 7.62 milímetros por minuto. Sin duda alguna, el arma más poderosa que poseen los narcos es la ametralladora rotativa M134 Minigun, la cual fue obtenida directamente desde el mercado negro norteamericano por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y principal artífice de la violencia narco en el país. Lo curioso fue el modo en que ingresó a México ese armamento. El Mencho traficó parte por parte las piezas y los 6 cañones giratorios que componen la minigun, así como también el dispositivo eléctrico que permite la rotación de la maquinaria. Una vez en México, los armeros narcos se encargaron de ensamblar y modificar a la pequeña bestia, brindándole al cártel Jalisco Nueva Generación un poder destructivo sin precedentes. Si quieres saber más al respecto de ese hecho, tenemos un video donde analizamos a fondo el caso. Otro de los episodios más insólitos de esta crisis ocurrió en agosto de 2022, cuando México demandó a 10 compañías productoras y a una armería comercial de Estados Unidos por facilitar modelos que estaban especialmente diseñados para el uso de los narcos. Entre los infames artículos se encontraban pistolas con inscripción personalizadas con títulos como El Jefe, e incluso una impresionante Colt edición limitada con el nombre de catálogo Imperio Azteca, la cual incluye incrustaciones de oro de 24 quilates. Esos productos de lujo claramente no están dirigidos al consumidor común y corriente, sino que se confeccionaron por encargo de los grandes capos criminales. Entre las empresas implicadas se encontraba Zero Armory, que supuestamente estaba inactiva desde 2021. Luego de que el gobierno norteamericano arrestase a uno de sus propietarios por venta ilegal de armas. Ya sea por corrupción o inoperancia, la potencia norteamericana sigue siendo el shopping preferido de los narcotraficantes. Pero existe otro detalle macabro que habla no solo de la capacidad de compra, sino de la ingeniería que los criminales tienen a su servicio. En Estados Unidos, los civiles solo tienen acceso a armas semiautomáticas, ya que los fusiles con selector automático solo son producidos para su uso militar. Esa es la principal diferencia entre los fusiles AR-15 que compran los cazadores y el M16 o la carabina M4 que usaban hasta hace poco los soldados del tío Sam. Sin embargo, esto no es obstáculo para los narcos, ya que una vez que tienen en su poder esas armas, poseen los suficientes recursos para modificarlas de forma que disparen en modo automático, aumentando exponencialmente el volumen de fuego de cada unidad. Imaginen a un sicario narco con la capacidad de disparar hasta 950 cartuchos por minuto. Es un panorama bastante oscuro para cualquier policía que quiera hacerles frente. Para tener cifras concretas, en 2009, México incautó un total de más de 4.400 fusiles AK-47 y AR-15. De esa cifra, cerca del 30% habían sido modificados para poder dispararse en modo automático, transformándolos efectivamente en fusiles de asalto tal como los que usaba la infantería regular. El tráfico de armas y el tráfico de drogas no son crímenes aislados, sino que uno se alimenta del otro en un círculo vicioso que pone en riesgo las vidas de miles de personas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Y al menos por el momento, las autoridades han sido incapaces de detener ese torrente interminable de armas de fuego.
Cuando hablamos de la guerra contra el narcotráfico en México, no podemos dejar de lado los grandes recursos económicos que acompañan a los cárteles para estar a la altura de las fuerzas armadas que enfrentan. Sin embargo, no todo es dinero. Muchas veces el ingenio es tan efectivo como unos cuantos dólares, o incluso más. Un claro ejemplo de esto queda demostrado con la forma en que las organizaciones criminales fabrican sus temibles narcotanques. El concepto fue tomado de los llamados camiones monstruo, vehículos civiles personalizados para ser enormes y llamar la atención. Pero los traficantes lo llevaron a un nivel aterrador. Estos gigantes transitan por las ciudades, blindados con placas de acero y siempre listos para el combate, armados con los fusiles y ametralladoras más poderosas. Además, su constante evolución invita a preguntarnos si han superado en cuanto a poder y tecnología al armamento de la policía mexicana. Quédate con nosotros, porque en este nuevo video de Mundo de Armas conocerás la respuesta. Desde hace varias décadas, los grupos narco aterrorizan México en su disputa a muerte por dominar el tráfico de drogas. Las diferentes organizaciones no solo se enfrentan a las fuerzas de seguridad, sino que lo hacen entre sí. Su objetivo es ejercer control sobre ciudades claves, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, y para ello utilizan todos los medios que tengan a su alcance. Si bien el dinero de la venta ilegal de estupefacientes es una gran ventaja al momento de comprar equipamiento, otro aspecto importante en la estrategia de los cárteles es el ingenio. Lo ponen en práctica a la hora de traficar sus productos para que pasen desapercibidos ante los controles, como así también al momento de tomar distintos elementos y volverlos funcionales a su accionar delictivo. Esto último es lo que nos lleva a nuestro tema central de hoy, los terroríficos narcotanques. Es difícil que estos gigantes pasen desapercibidos cuando patrullan las ciudades, y a diferencia de los monster trucks o camiones monstruo, estos son increíblemente letales. El concepto de personalizar camionetas de uso civil para realizar carreras con obstáculos o exhibiciones inspiró a los narcos a desarrollar sus propias modificaciones, aunque el objetivo estaba muy alejado de ser una práctica para el entrenamiento. Estos monstruos están modificados con arietes, placas de acero de hasta 10 centímetros de grosor soldadas a sus chasis y torretas para emplear poderosas ametralladoras. Se presume que el sanguinario cártel de los Zetas fue el primero en usar este tipo de vehículos blindados, empleándolos desde 2001 para trasladar la droga de forma segura hacia la frontera con los Estados Unidos. Si bien no existen muchos documentos de esos primeros ejemplares, una década más tarde el ejército mexicano dio a conocer la captura de un narcotanque que lucía de esta forma. Se trataba de un camión volquete, de los que comúnmente se utilizan para el transporte de mercadería, reacondicionado con una placa de metal a la altura del parabrisas y una quilla en el frente para atravesar obstáculos. Debido al éxito en las operaciones criminales, la utilización de los vehículos monstruo fue creciendo y se expandió a los distintos grupos. Algunas de las organizaciones más temidas de México, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los implementa en intensos enfrentamientos armados con la policía. Mientras tanto, facciones rivales como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste usan camiones blindados para enfrentarse entre ellos. Más allá de la batalla en la que participen, no hay dudas de que su presencia marca el aumento de la violencia en las calles mexicanas. ¿Pero qué los vuelve tan temibles? Como te comentábamos anteriormente, el blindaje logrado con las placas que se colocan alrededor del vehículo puede ser su aspecto más notorio. Pero con el avance de la guerra del narcotráfico, la incorporación de armamento fue tomando más y más protagonismo. Para convertirse en una pieza clave dentro del arsenal de estos grupos criminales, los narcotanques sumaron las armas más letales a su alcance, comenzando por el fusil Barrett M82. Hablamos de un rifle antimaterial que está considerado como el más poderoso del mundo. El arma la usan las mejores fuerzas armadas del planeta y es capaz de perforar estructuras blindadas, destruir cemento e incluso derribar una aeronave.
Imagina entonces lo devastadora que sería en caso de ser utilizada contra una persona. La gran capacidad destructiva de este fusil es gracias a su munición 12.7 x 99 mm OTAN, también conocido como calibre .50 BMG. Hablamos de un proyectil gigante que genera una gran cantidad de energía. Sumado a su velocidad de salida de 854 metros por segundo, da como resultado la aniquilación de cualquier objetivo. El Barrett M82 cuenta con un cargador para 10 cartuchos, pero un tirador experimentado puede disparar hasta 70 balas por minuto con un alcance máximo superior a los 2 kilómetros. Ahora bien, una de las cualidades más importantes del fusil al momento de instalarse en un narcotanque son sus dimensiones, y más precisamente su peso. Esto se debe a que más allá de su preparación, estos vehículos siguen siendo de uso civil, y toda carga extra que se le suma incrementa los problemas de las unidades. En el caso del Barrett, su 1,5 metros de largo y sus 14 kilos son ideales para su ensamblado. El ejército mexicano ha aclarado que las camionetas blindadas no son realmente el equivalente a un tanque, y lo que veíamos hace un momento lo deja claro. Los carros de combate están repletos de sistemas para el ataque y la defensa, y esto no afecta en nada su movilidad. Por otro lado, mientras más accesorios se incorporan a los vehículos criminales, más lentos se vuelven y menos maniobrables, sobre todo en entornos urbanos. No obstante, los vehículos monstruo de los cárteles son cada vez más avanzados, y se las ingenian para solucionar los problemas que se les presentan al agregar cada vez más armamento. Esto se logra con la progresiva incorporación de ex soldados de élite reclutados por el crimen organizado. De hecho, estos miembros que supieron formar parte de unidades especiales del ejército son los que muchas veces comparten conocimientos claves para mejorar los equipos y las tácticas para la guerra. El ensamblaje de los narcotanques se realiza en talleres rurales. El trabajo refleja las habilidades de los mecánicos de los cárteles, quienes durante mucho tiempo se han enfocado en modificar automóviles para contrabandear cargas ocultas de drogas. Se estima que blindar una camioneta con los accesorios más básicos, como placas de acero, toma en promedio de 60 a 70 días. Además, requiere de la labor de 5 a 6 soldados y mecánicos, y cuesta aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos, es decir, unos $117,000. Según expertos en seguridad, eso es solo para comenzar, ya que los elementos adicionales como torretas, neumáticos a prueba de balas y arietes aumentarán sustancialmente el costo. Por lo general, los camiones monstruos se construyen a partir de vehículos populares como la Ford Lobo, un equivalente a la Ford F-150 de Estados Unidos, o la Ford Raptor. De todas maneras, los grupos criminales también usan vehículos todoterreno ligeros o camiones de plataforma más grandes como remolques o volquete, debido a la cantidad de tiempo y dinero que se le dedica a estos vehículos y al poder que simbolizan. Durante los enfrentamientos entre grupos rivales es común que el vencedor se quede con las unidades del enemigo para luego exhibirlas. En estas imágenes podemos ver cómo miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación se pasean por las calles con sus trofeos y rinden homenaje a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Gracias por otro regalito. ¡Perro! ¡Mencho se la pelan! ¡La gente de Mencho! ¡Gracias por la consolata, perro! Desde que se paseaban hijos de su madre, ahora nos paseamos los de las 4. Los cárteles marcan el exterior de estos blindados con sus iniciales o con patrones de camuflaje. Si se escoge la última opción, en muchas ocasiones se hace difícil distinguirlos de vehículos militares oficiales. Por dentro, las más modernas y ostentosas camionetas cuentan con asientos delanteros con una variedad de botones y luces similar al de una cabina de mando. También tienen butacas de metal, donde los hombres armados pueden sentarse mientras apoyan sus rifles a través de agujeros y disparan desde un lugar seguro. Para esa tarea, nuevamente los cárteles se encuentran bien equipados. Uno de los fusiles más utilizados entre las filas del narco es el Avtomat Kalashnikova modelo 1947, mejor conocido como AK-47.
Hablamos de una de las armas de fuego más famosas del mundo, desarrollada por la Unión Soviética y con 75 años de servicio en las fuerzas de múltiples países. Su popularidad se debe a diferentes aspectos. Por un lado, es de sencilla fabricación y está diseñada para disparar incluso bajo el agua, con arena o con un casquillo suelto en el cajón de mecanismo. Además, es muy simple de operar. El tirador puede seleccionar entre la modalidad semiautomática, es decir, disparo a disparo, o automática para lanzar una ráfaga de fuego. Tiene 87 centímetros de largo y 4 kilos de peso, con una particular estética lograda gracias a su cargador curvo que puede alojar 10, 20 o 30 balas. Esta característica visual ha contribuido a que los narcos la apoden Cuervo de Chivo. El proyectil calibre 7.62 milímetros de una K-47 sale despedido a 715 metros por segundo y es capaz de atravesar hasta 10 milímetros de acero en distancias no muy largas. Finalmente, una última ventaja del arma es su simplicidad para el desmontaje y ensamblado al momento de realizar el mantenimiento, proceso que puede completarse en apenas 30 segundos. Así es como se ve esta leal compañera en acción. Puede que el AK-47 sea una de las primeras armas que llegue a manos de un sicario mexicano debido a lo fácil de operar. Sin embargo, dentro de un narcotanque no puede faltar otra de las más elegidas por el crimen organizado en México, el AR-15. Diseñado desde el inicio como un fusil de asalto ligero, el AR-15 fue pensado para disparar un nuevo cartucho con bala de pequeño calibre y alta velocidad. De esa forma, permitiría a los soldados transportar mayor cantidad de munición y seguir siendo sumamente letal contra el enemigo. El rifle accionado por gas utiliza el cartucho 5.56 milímetros. Es un arma semiautomática, es decir que se debe apretar el gatillo para cada disparo y no puede realizar una ráfaga de fuego, pero no deja de ser confiable y rápida. Un tirador experimentado puede disparar hasta 60 balas por minuto y es altamente letal. Fue creada en Estados Unidos para el combate en las junglas de Vietnam, aunque ha ganado mucha más popularidad al ser utilizada por atacantes en numerosas masacres de civiles en el país norteamericano. El AR-15 es un fusil pequeño y fácil de maniobrar para los tiradores, con 1 metro de largo y poco menos de 3 kilos de peso. Además, puede equiparse con accesorios tales como un bípode, culatas retráctiles o plegables, sistemas de riel para linternas, punteros láser o mira telescópica, entre otros. Otra letal y fiel aliada de los cárteles para hacerse fuertes desde sus vehículos monstruo. La variedad de armamento a bordo de los narcotanques quedó en evidencia en abril de 2022, cuando la Guardia Nacional de México encontró una unidad modificada con blindaje artesanal con miles de municiones de diverso calibre. El camión estaba abandonado en un taller del Cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado en el municipio de Jamay. Las autoridades lo destruyeron, algo que se hace generalmente con estos hallazgos para evitar que vuelvan a caer en manos de grupos criminales. En marzo de 2023, la Secretaría de Marina Mexicana se sumó al trabajo contra estos vehículos y logró asegurar 2 ejemplares que estaban escondidos en un remolque. Por la complejidad de las modificaciones y lo sofisticado del equipo, se presume que también pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación. 2 meses más tarde, la Fiscalía General de Tamaulipas, en la frontera con Texas, anunció que había capturado y destruido 14 camiones monstruo. Con esas cifras, solo en el mencionado estado fronterizo, se llegó a 260 narcotanques desguazados por las autoridades desde 2019. De todas maneras, la proliferación de este tipo de armamento es cada vez mayor y más temible. El caso de los camiones monstruo del Mencho y su Cártel Jalisco Nueva Generación es particularmente preocupante, ya que esa organización es una de las más grandes y poderosas del país. Algunos testigos aseguran que en su arsenal no solo se encuentran los letales fusiles de los que hablamos, sino también armamento militar de alto grado.
El cañón rotativo M134 Minigun es una pequeña bestia capaz de disparar entre 4.000 y 6.000 balas por minuto. Su elevada cadencia de fuego, obtenida gracias al sistema Gatling, y su munición 7.62 milímetros permite arrasar con todo a su paso en cuestión de segundos. No obstante, con 75 kilos presenta un desafío para los narcotanques, que necesitan una estructura sólida para resistir la implementación de este devastador armamento. Aún así, los cárteles han demostrado que nada es imposible cuando cuentan con los recursos y el ingenio. Acercándonos al final, lo prometido es deuda. Luego de conocer todo el poder de estos monstruos blindados, debemos señalar que la publicación estadounidense enfocada en conflictos interestelares, Small World Journal, realizó un análisis en el que aseguró que este tipo de vehículos supera por mucho los armamentos estándar de la policía mexicana. A pesar de ello, si enfrentamos los narcotanques a la potencia del ejército y las fuerzas especiales del país azteca, el poder más devastador continúa estando del lado de los comandos de seguridad. Aún así, está claro que los cárteles seguirán avanzando y desafiando a las autoridades en una guerra que tiene mucho por delante. Ahora sí, es momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo de Armas.